Hoy les voy a hablar sobre el tema del desarrollo del sistema cardiovascular. Una introducción a este tema. Y como subtemas principales, primero hablaré sobre el establecimiento y definición de patrones del campo cardíaco o cardiogénico primario. Después, la formación y la posición del tubo cardíaco. Y finalmente, la formación de la asa cardíaca. Bueno, primero el establecimiento y definición de patrones del campo cardíaco primario. El sistema cardiovascular aparece a la mitad de la tercera semana de desarrollo embrionario. Las células cardíacas progenitoras se ubican en el epiblasto, justo adyacentes al extremo craneal de la línea primitiva. Desde ahí migran por la línea y hacia el interior de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral, mesodermo lateral, donde forman un grupo de células que tiene forma de herradura que se denomina campo cardiogénico primario, abreviado como CCP, en un punto craneal a los pliegues neurales. Y en la superficie, bueno, aquí en esta imagen superiormente se puede observar claramente el campo cardiogénico primario con forma de herradura. Es ese conjunto de puntos de coloración alrededor de naranja o rojizos. También hay un campo cardiogénico secundario y de hecho pues de cada campo va a haber ciertas estructuras derivadas. En el caso del primario, él deriva en ciertas regiones de las aurículas y todo el ventrículo izquierdo, mientras que del secundario deriva el ventrículo derecho y el tracto de salida, que incluye el cono arterial y el tronco arterial, que describiré más adelante. Y bueno, en la imagen de la derecha pueden observar en dónde se sitúa el campo cardiogénico secundario. Sobre el tema de establecimiento de lateralidad, establecimiento de los lados derecho e izquierdo, al tiempo que las células cardíacas progenitoras migran por la línea primitiva alrededor del día 16, se determinan ambos lados en sentido lateral a medial para convertirse en las estructuras del corazón. La definición de patrones ocurre casi al mismo tiempo que el establecimiento de lateralidad en todo el embrión. Y pues este proceso y la vía de señalización de la que depende son esenciales para un desarrollo cardíaco normal. Entonces, pues hay, por ejemplo, distintos genes involucrados para que se dé esta señalización. Y, por ejemplo, igual una sustancia muy importante en esta determinación de lateralidad es la 5-hidroxitriptamina, comúnmente conocida como serotonina, que pues sabemos que es un neurotransmisor muy importante relacionado con, por ejemplo, el humor, la sensación de felicidad, pero pues también otra función un poco menos conocida pues es esta de señalización. Sobre lateralidad en el campo cardiogénico secundario, las células en este campo también muestran lateralidad, de tal modo que las ubicadas en el lado derecho contribuyen a la porción izquierda de la región del tracto de salida, y pues viceversa, aquellas en el lado izquierdo contribuyen al lado derecho. Esta lateralidad es determinada por la misma vía de señalización que establece pues la lateralidad en todas las demás partes. Esto explica la naturaleza espiralada, o sea, en forma de espiral, tanto de la arteria pulmonar como de la aorta, y asegura que la aorta nazca del ventrículo izquierdo, que es lo normal, así como que la arteria pulmonar o el tronco pulmonar nazca del ventrículo derecho. Y pues aquí vemos una imagen de Gray a la izquierda, donde pues se muestra la típica disposición de cada uno de estos dos grandes vasos que ya conocemos.
A su vez que las células establecen el campo cardiogénico primario, son inducidas por el endodermo faríngeo subyacente, o sea que se encuentra debajo, para formar mioblastos cardíacos e islotes sanguíneos. Los mioblastos, pues hablamos de pues, células musculares inmaduras, en este caso del músculo cardíaco. Y bueno, se va a dar origen a células hemáticas, o sea, células sanguíneas, y a los vasos por medio del proceso de vasculogénesis. Que recordemos que pues hay un proceso de vasculogénesis y hay un proceso de angiogénesis. No son exactamente lo mismo. La vasculogénesis es primero y luego la angiogénesis consiste en la ramificación una vez que ya se dio la vasculogénesis para crear más vasos y pues más pequeños. Con el paso del tiempo, los islotes se unen, se fusionan y constituyen un tubo en forma de herradura, ya había mencionado, revestido por endotelio y rodeado por mioblastos. A esta región se le conoce como región cardiogénica. El celoma intraembrionario o cavidad embrionaria primitiva que se ubica sobre esta misma región cardiogénica se convierte luego en la cavidad pericárdica, es decir, la cavidad del pericardio, que es la estructura serosa que pues en la cual está envuelta el corazón, así como pues hay otras estructuras, otras membranas serosas, como ya sabemos, por ejemplo, la pleura o el peritoneo, pero bueno, estos son otros temas. Y en la imagen inferior podemos observar el campo cardiogénico primario y la cavidad pericárdica, que pues de hecho se encuentran en una posición ventral. Además de la región cardiogénica, a ambos lados aparecen otros islotes sanguíneos, que son paralelos y cercanos a la línea media embrionaria. Y estos islotes van a generar un par de vasos longitudinales, las aortas dorsales. En la imagen podemos ver a cada lado una aorta dorsal, una derecha, otra izquierda. Siguiente tema es la formación y posición del tubo cardíaco. Sobre la disposición de la región cardiogénica, al inicio la porción central de esta región se ubica en una región que es anterior tanto a la membrana orofaringea o membrana bucofaringea y a la placa neural. Sin embargo, con el cierre del tubo neural y la formación de las vesículas cerebrales, el sistema nervioso central crece en dirección craneal con mucha rapidez y entonces se extiende sobre la región cardiogénica central y sobre la futura cavidad pericárdica. Como consecuencia de este acelerado crecimiento y del plegamiento cefálico del embrión, como pues ya hemos visto en pues, neuroanatomía, que pues se da la formación de las vesículas primarias, es decir, por ejemplo el prosencéfalo más superiormente, luego el mesencéfalo y finalmente el romboencéfalo. Y pues estas vesículas luego forman plegamientos y pues a su vez dan otros derivados. Bueno, excepto el mesencéfalo, que se cae como mesencéfalo, pero bueno. La membrana orofaringea sufre tracción en dirección ventral, mientras que el corazón y la cavidad pericárdica se localizan primero a nivel cervical y por último a nivel torácico, que pues el nivel torácico es el nivel donde debe de estar, al final de cuentas. Y pues bueno, aquí podemos ver cómo va cambiando la posición pues del área cardiogénica, también de la cavidad pericárdica. Y por ejemplo, aquí en la imagen donde dice B y C, pues podemos ver claramente cómo estas estructuras se encuentran ventrales a la membrana bucofaringea y pues cómo se va dando el plegamiento, cómo se dobla. Ahora, la fusión de los primordios cardíacos. Al tiempo que el embrión crece y se pliega en dirección céfalo-caudal, también lo hace en sentido lateral.
Como consecuencia, las regiones media y caudal de los dos primordios cardíacos se fusionan, excepto en su extremo más caudal. De manera simultánea, la región central, que es curva y cefálica, del tubo con forma de herradura, se dilata para constituir el tracto de salida futuro y las regiones ventriculares. Así, el corazón se convierte en un tubo dilatado continuo constituido por un revestimiento endotelial interno y una capa miocárdica externa o una capa muscular externa. Pues aquí en la imagen de la izquierda podemos observar cómo los dos tubos miocárdicos se fusionan en un tubo cardíaco primitivo alrededor de los 21 días. Y va a recibir drenaje venoso en su polo caudal. Y por otra parte, comienza a bombear sangre desde el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal en su polo craneal. Sobre el mesocardio dorsal, el tubo cardíaco en desarrollo se abulta cada vez más en dirección de la cavidad pericárdica. Al inicio permanece unido a la región dorsal de la cavidad pericárdica por medio de un pliegue de tejido mesodérmico que es llamado mesocardio dorsal, que deriva del campo cardiogénico secundario. Aunque la lógica nos diría que debería de existir uno ventral, realmente no existe un mesocardio ventral. Simplemente hay uno dorsal, que podemos observar en la imagen. Es esta parte delgada que podemos ver que pues se está uniendo en este caso pues a las estructuras como, bueno, al tubo endocárdico rodeado por ejemplo por la gelatina cardíaca, que es esta rosada, y por el miocardio. El seno pericárdico transverso, al continuar el desarrollo, la región medio del mesocardio dorsal se va a degenerar y da origen a un seno, que es el seno pericárdico transverso, que en la imagen no se aprecia mucho, pero si seguimos la flecha podemos observar más o menos dónde se encuentra. Y bueno, este seno conecta ambos lados de la cavidad pericárdica. Entonces el corazón queda suspendido en esa cavidad por medio de los vasos sanguíneos en sus extremos craneal y caudal. Mientras estos eventos ocurren, el miocardio se engrosa y secreta una capa de matriz extracelular que es rica en ácido hialurónico, denominada gelatina cardíaca, o en inglés cardiac jelly, que en este esquema es esa franja anular de color verde claro, y pues va a separar el miocardio del endotelio, como podemos ver en el esquema. Además de la formación del órgano proepicárdico, en este caso pues el prefijo pro nos da la idea de que pues es un tipo de estructura que antecede a, ocurren células mesenquimatosas ubicadas en el borde caudal del mesocardio dorsal. Las células proliferan y migran sobre la superficie del miocardio para constituir la capa epicárdica del corazón o el epicardio del corazón. Y bueno, ya que estamos hablando del epicardio, hay que recordar las tres capas cardíacas. Así el tubo cardíaco queda constituido por el endocardio, que forma el revestimiento endotelial interno del corazón. Después el miocardio constituye la pared muscular, es la capa media. Y el epicardio, que ya mencioné, que es la capa más externa, también considerado como la porción visceral del pericardio, que cubre el exterior del tubo cardíaco. Y a su vez el epicardio es responsable de la formación de las arterias coronarias, las arterias que se encargan pues de irrigar al corazón. Y en la imagen pues podemos ver las distintas capas. Primero, más externo, está el pericardio fibroso. Después está el pericardio
seroso. Igual tenemos una capa de tejido adiposo. Luego tenemos bueno, ya lo mencioné, tenemos las tres capas: el epicardio, el miocardio, capa media muscular muy gruesa, y finalmente el endocardio. Y en este esquema pues también podemos observar trabéculas. Y por último, la formación de la masa cardíaca. El tubo cardíaco sigue aumentando de tamaño al tiempo que se agregan células del campo cardiogénico secundario en su extremo craneal. Este proceso de crecimiento resulta esencial para una integración normal del ventrículo derecho y la región del tracto de salida, es decir, cono y tronco arterial, que forman parte de la aorta y de la arteria pulmonar o del tronco pulmonar. Y pues este crecimiento también es importante para que se dé un correcto proceso de plegamiento. Si se inhibe este crecimiento, se desarrolla una serie de defectos del tracto de salida. Entre ellos están, por ejemplo, la doble salida ventricular derecha. En esta afección, tanto la aorta como el tronco pulmonar emergen del ventrículo derecho, lo cual no es normal, ya que, como sabemos, la aorta debería de emerger del ventrículo izquierdo. También puede haber comunicación interventricular entre ambos ventrículos, la tetralogía de Fallot, atresia pulmonar o estenosis pulmonar, que pues atresia es una especie de como debilitamiento o degeneración, y estenosis pulmonar pues es una constricción. Un momento, por favor, no sé qué está pasando. Bueno, disculpen, no sé qué está pasando, no puedo regresar a diapositivas anteriores, pero bueno, es algo técnico. De igual forma, pues las diapositivas, la información que tienen está clara. Bueno, en el desarrollo trabecular, cuando el plegamiento se completa, el tubo cardíaco de pared lisa comienza a desarrollar trabéculas primitivas en dos zonas bien delimitadas, justo en posición proximal y en posición distal al foramen interventricular primario o primitivo, que se puede observar en la imagen de la derecha. Esquemáticamente es esta porción que está en el esquema como líneas punteadas. El bulbo conserva sus paredes lisas durante algún tiempo. Por cierto, en una diapositiva anterior, a la que no me puedo regresar, mencionaba, por ejemplo, que el bulbo está constituido por diferentes porciones. Más superiormente, el tronco arterial, como se puede ver en la imagen. Luego está el cono arterial, y más inferior está la porción trabecular del ventrículo derecho, que también se puede observar en la imagen. Y bueno, el ventrículo primitivo, que cuenta ahora con trabéculas, se denomina ventrículo izquierdo primitivo. De igual modo, el tercio proximal trabeculado del bulbo cardíaco se denomina ventrículo derecho primitivo. Aquí en la imagen también, por ejemplo, se pueden observar ambas aortas dorsales de cada lado, así como los arcos aórticos. Y bueno, como un poco de aspectos clínicos, al inicio mencionaba sobre el aspecto de lateralidad y la importancia de la serotonina. La importancia de esto en el desarrollo normal del corazón explica los efectos
teratogénicos, es decir, efectos que pueden ocasionar malformaciones, de los antidepresivos de la clase de los inhibidores selectivos de la recaptura o de la recaptación de serotonina, abreviadas pues como lo pueden ver en la diapositiva, que se han vinculado en estudios con un aumento de defectos cardíacos. El mecanismo parece ser la alteración de la señalización mediada por 5-hidroxitriptamina, que ya había mencionado, que es importante en la vía de la lateralidad. Pues en la imagen podemos observar cómo funcionan estos inhibidores selectivos, donde pues normalmente en esta inhibidora sináptica, al momento de que se liberan de las vesículas serotonina, normalmente hay una reabsorción de serotonina, pero estos inhibidores están, bueno, como su nombre lo dice, están impidiendo que se dé esa reabsorción. Y por último, anomalías de la masa cardíaca. La dextrocardia es un trastorno en que el corazón se sitúa del lado derecho y no en el izquierdo. Sabemos que el corazón siempre está, una porción está en el lado izquierdo, más hacia el lado izquierdo que el derecho, pero aquí está en el lado derecho, en esta afección. Y ocurre cuando la región cefálica del tubo cardíaco toma una dirección ventral, caudal y a la izquierda, mientras que la región caudal lo hace dorsal, craneal y a la derecha. Esta disposición normalmente debería ser al revés. El defecto puede ser inducido durante la gastrulación, pues durante la formación de las 3 capas germinales primordiales que pues dan origen a todas las demás estructuras, en que se establece la lateralidad, o puede ser un poco después, cuando ocurre el plegamento cardíaco que mencioné antes. La dextrocardia puede acompañarse, o mejor dicho, puede ser parte del situs inversus, que es una inversión completa de la simetría de todos los órganos. Es decir, que pues todos los órganos están situados en la posición opuesta, en el lado opuesto donde deberían estar. Por ejemplo, lo podemos ver en la imagen de la izquierda inferior. Bueno, hay dextrocardia, que ya lo mencioné, pero también el hígado, que normalmente debería estar en el lado derecho, está en el lado izquierdo. De igual forma, el vaso está del lado derecho en lugar del izquierdo. Y bueno, entre otros. Y pues también puede asociarse con otras secuencias de lateralidad, como es la heterotaxia, en la que pues no todos, pero sí algunos órganos, su posición se invierte. Y esta es mi referencia, Lachman. Les agradezco mucho por su atención.